Nos encontramos con Matías Escalera, que se encuentra en este momento en el Festival Internacional de Poesía, profesor de literatura, 3 novelas escritas, una por editar, y un hombre que nos ha dejado una gran experiencia aquí, una poesía muy, digamos, con mucho cacumen, como decimos acá. Pero mejor que nos hable él de su poesía y posteriormente, de acuerdo a algo que quedamos acordados, hablamos de España aparta de mí este cáliz y política europea y española. Bien, gracias por darme este pequeño espacio de tu canal. Mi poesía, como mi novela, teatro, ensayo, lo que trata es de responder básicamente al mundo que vivo, a la realidad que vivo, ¿no? Porque desde hace mucho, desde muy jovencito, me di cuenta de que nuestro adentro, nuestro interior está construido por el afuera. Esto es, que los conflictos que nos interesan o que nos afectan personalmente están motivados, o su raíz última son los conflictos que suceden fuera de nosotros, en la historia, ¿no? Y mi literatura es eso, es un intento de responder al mundo en el que vivo. Tanto en la poesía como en la novela, el teatro, en fin, en el ensayo, es eso. Es un intento esencialmente cervantino, me gusta decirlo, ¿no? No solo porque viva en Alcalá de Henares, la patria de Cervantes, sino porque desde muy joven consideré el intento de Cervantes como el intento fundacional de la literatura moderna y contemporánea, ¿no? Y ese es básicamente lo que hago, ¿no? Intentar responder al mundo en el que vivo, para también responder a preguntas que me hago acerca de mí mismo y del mundo en el que vivo, y al mismo tiempo, en esa búsqueda de respuestas, conocerme a mí y conocer el mundo en el que vivo mejor, ¿no? Para poder analizarlo y responder de un modo más, cada vez más atinado y más certero. Bueno, ahora sí, cuéntame cómo está la poesía. Estábamos hablando ahorita sobre la literatura española, que está en auge, las Sí, jóvenes están en auge. la poesía española ahora, por ejemplo en Madrid, que es donde yo me muevo, en el ámbito, pero en otras ciudades, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, es decir, es una efervescencia, ¿no?, poética. En Madrid hay un montón de cafés literarios, de espacios poéticos en donde hay recitales, encuentros constantemente, ¿no? En Lavapiés, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Maravillas, alrededor del 2 de mayo, de la Plaza del 2 de Mayo. Después hay un montón de editoriales nuevas, pequeñas y medianas, que apuestan por una poesía no académica, no canónica. En la novela está sucediendo igual. Mi última novela, Un sollozo del fin del mundo, ha aparecido en Caótica Libros, que es una pequeña editorial que apuesta por una novela no comercial, sino una novela Culta. Crítica, que responda, ¿no?, a nuestro mundo de un modo distinto a como lo hacen las novelas del mainstream, ¿no? Es decir, de emporios editoriales como el de Planeta o el de Anagrama, ¿no? Entonces, claro. Sí, estamos viviendo un momento muy interesante en España. Bueno, y otra cosa, ¿cómo están allá los sindicatos? ¿Cómo está allá la seguridad social de las artes y los artistas en España? Pues, bueno, ha mejorado bastante. Bueno, y la condición de los artistas. Sí, también ha mejorado. En realidad, todo viene por el enorme desarrollo de la propia sociedad española entre los últimos 40 años. Desde
desde finales del franquismo, España ha sufrido un proceso de desarrollo y evidente, ¿no? A todos los niveles, en términos económicos, sociales y culturales. El estatuto del artista, por ejemplo, es uno de los elementos que costó, pero que se ha conseguido. Y después, bueno, en términos generales, la seguridad social es universal, ¿no? Los servicios públicos son universales, como la escuela, ¿no? La educación en artes, y sí, desde la primera escuela infancia. pública tiene, por ejemplo, el bachillerato de artes, ¿no? El bachillerato musical, o sea, son bachilleratos especializados. Entonces, ha habido un cambio en los últimos 30, 35 años evidente, ¿no? Que está en consonancia con el desarrollo general, ¿no? De España, sobre todo desde que se incluye en la Unión Europea, ¿no? Y llega a ser, ¿no? Como es en la actualidad, pues la cuarta economía de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso se nota, eso se nota. Las organizaciones españolas que reclaman sus derechos, los derechos de los artistas, son organizaciones fuertes hoy en día. Sí, tienen bastante fuerza. El cine, por ejemplo, es un sector muy reivindicativo. Por eso la derecha española ataca, odia al cine español, es decir, paradójicamente, tan patriotas que son, pero odian el cine español, hacen todo lo posible por boicotearlo. En fin, el desarrollo de las artes, yo creo, en una sociedad va en relación con el desarrollo de la propia sociedad, ¿no? Y de la modernización de la propia sociedad, ¿no? Una sociedad sin artes es una sociedad, claro, sin imaginación. ¿No? Entonces, allí, claro, la industria editorial, la industria cultural trata de controlar el mundo de la cultura. Pero lo que no consiguen es que los circuitos alternativos desaparezcan. Entonces, allí hay una industria editorial controlada por los grandes grupos que han venido a América también, pero sin embargo hay una literatura crítica, una panoplia de editoriales medianas y pequeñas que apuestan por la literatura y que compiten con esta gente, ¿no? Allá se pensionan los artistas, sí, no, es que hay seguridad social. Sí, claro. Sí. Claro, es decir, teniendo en cuenta además que todos los artistas realizan una labor profesional, tienen que estar dados de alta en la seguridad social y cotizar por sus trabajos. Entonces, tanto en el mundo del teatro, del cine, de la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, hay una generación que, claro, son casos muy especiales, por ejemplo, Antonio Colinas, ¿no? Que no cotizó lo suficiente en su vida para tener una pensión, ¿no? En estos casos se tiene derecho a una pensión no contributiva, que se llama, ¿no? Que es menor que la pensión que le debería haber correspondido si hubiese cotizado toda su vida, pero que, bueno, le permite resistir, ¿no? Junto con sus derechos de autor, etc. Entonces, ¿eso está manejado desde el punto de vista de lo público? Claro, es decir, eso es el Estado, ¿no? El que lo garantiza. Entonces, esos son casos de generaciones ya mayores y casos puntuales, ¿no? Que son gente que se dedicó a escribir, a publicar, pero no cotizó. Sí, nunca. Pero ahora ya los poetas, novelistas, actores, directores, cineastas, en fin, pintores, cotizan. Tienen sus vías de cotización, de modo que eso les garantiza una pensión al final, ¿no? Una pensión contributiva.
Bueno. Bueno, la otra es España aparta de mí este cáliz y la política España, cuídate de tu propia España, Sí, ¿cierto? Nos trae personajes como el señor presidente, como los presidentes sí, socialistas que de sí. socialistas no tenían nada. Cuéntanos cómo qué ha pasado con la Bueno, izquierda española, claro, yo soy la, sí, por qué esa derrota en toda Europa de la izquierda española. ¿Qué ha pasado con el neoliberalismo y las izquierdas europeas y sobre todo con las españolas que han entrado en contradicciones pues profundas? fíjate, es decir, esto es complejo, ¿no? Sí. El asunto. Bueno, para empezar, como creo que hablamos, o no sé, con estos días se ha hablado con algún, César Vallejo creo que es, con España aparta de mí este Cali, yo creo que es el poeta americano que mejor conectó con la España real, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con la izquierda? Paradójicamente, la izquierda española es de las pocas que resiste en Europa. Pero, sin embargo, es una izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda clásica. Esto es una izquierda que no pone en cuestión el neoliberalismo, sino que lo que trata es de gestionar el capitalismo en términos sociales. O sea, no el Partido Socialista ya desde el principio, desde la transición, Felipe González, el objetivo del Partido Socialista Obrero Español es modernizar España en términos capitalistas. Claro, claro. Sí. Esto es adaptarla a la Unión, a lo que después va a ser la Unión Europea. Y la OTAN, por supuesto. Claro, es decir, esto es, no pretenden revolucionar la sociedad española, sino adaptarla, evolucionarla y modernizarla en términos capitalistas. Y eso lo consiguen indudablemente a base de primero, una reforma fiscal progresiva, una inversión en infraestructuras enorme, tanto de comunicaciones, educativas, sanitarias, ¿no? Culturales, Es decir, artísticas. eso lo consiguen, ¿no? Pero no es el programa socialista clásico. Claro, Y claro. después está el Partido Comunista, que a través de Izquierda Unida, después en los 90, en los 80, no consigue bascular la política del Partido Socialista hacia una política más fuerte, por decirlo más desde el punto de vista social, que a través de Izquierda Unida y ahora modernamente con el intento de Podemos tras el 15M, lo que intentan es que el Partido Socialista haga políticas lo más de izquierda posible, pero teniendo en cuenta que no son de izquierda, Sí, claro, pero son claro. políticas sociales. Por ejemplo, el actual gobierno, que es de coalición, ha aumentado en un 60% en 5 años o en 6 años el salario mínimo. Eso ha supuesto que el salario medio se haya implementado también enormemente. Que los contratos precarios estén en recesión frente al contrato indefinido. Esto es cierto que hay medidas sociales que un gobierno de derecha no hubiese hecho jamás, ¿no? De hecho, están constantemente oponiéndose a ese tipo de agenda social, pero dentro de la dinámica de la Unión Europea, que es una dinámica capitalista, es decir, de economías neoliberales capitalistas, es uno de los gobiernos más sociales, ¿no? Que tiene políticas sociales más claras. Y, por ejemplo, un caso es el de la migración. España ahora es el país que más crece en la Unión Europea. Desde la pandemia es el único país casi que crece. Sí, claro. Frente al estancamiento de economías como la francesa o la alemana. Y en parte es por la flexibilidad
en la política migratoria. Es decir, de hecho, el gobierno de Zapatero regularizó 2 millones de migrantes ilegales. Y ahora este gobierno quiere regularizar 500.000 más. Claro, Europa, los gobiernos, sobre todo alemán y francés y del este de Europa, que son muy conservadores, se oponen, porque la ideología ultraderechista ha fagocitado a la derecha clásica. Entonces, los gobiernos conservadores clásicos no se atreven a implementar medidas como la española, de flexibilidad ante la migración irregular. Pero es una paradoja, porque Europa necesita al menos 50 millones de migrantes. España sola necesita 6 millones de migrantes para mantener su crecimiento vegetativo y su producción, su capacidad productora. Entonces, ¿por qué España crece y el resto de las economías europeas se estancan? Porque España ha decidido, el gobierno español de centro izquierda, ha decidido tener políticas muy flexibles desde el punto de vista migratorio. Es decir, esto es, no podemos regularizar ese medio millón porque la Comisión Europea no lo impide, claro, pero no vamos a hacer nada. Esto es, no vamos a presionar a esos migrantes, les vamos a dejar que hagan su vida, ¿no? Hasta que podamos regularizarlos. Que además es una medida increíblemente positiva para la economía, porque tienes los 2 millones que regularizó el gobierno de Zapatero, se convirtieron en 2 millones de nuevos trabajadores, nuevos contratos, nuevos contribuyentes a la seguridad social, nuevos contribuyentes fiscales, con lo que es decir, provoca un despegue económico indudable. Sí, indudable. Porque sí, de 2 millones de trabajadores ocultos a 2 millones de trabajadores legales que cotizan, tienen contratos legales, pueden comprar sus casas, meterse en hipotecas, comprar autos. Es decir, claro, eso supone un aceleramiento, ¿no? del propio ciclo capitalista, ¿no? Que es lo que la ministra de Trabajo actual, que es de origen comunista, Yolanda Díaz, les dice a los empresarios españoles. Esto es la regularización y el aumento de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores beneficia a la propia acumulación del capital. Y entonces ha convencido a una buena parte del empresariado español de que el aumento del salario mínimo, los contratos fijos, indefinidos, son beneficiosos para ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que la derecha no ataca a este gobierno por la economía, sino por cuestiones personales, ¿no? Sí, y sobre todo personales, atacan a Pedro Sánchez, a su familia, tal, pero porque no tienen cartuchos en términos sociales y económicos para atacarlos, ¿no? Entonces, por eso es un caso paradójico. ¿Es de izquierda el gobierno? No. Bueno, no, es decir, es de centro izquierda, liberal, por decirlo de alguna manera, es decir, que no pone en cuestión los mecanismos de acumulación del capital. Pero, sin embargo, sí tiene políticas sociales que lo diferencian de otros gobiernos europeos. Sí, eso es cierto. Bueno, una cosa que nosotros tenemos aquí es que por aquí viene mucho Pablo Monedero, Juan Carlos Monedero, sí. El de la Universidad Complutense, sí. Los filósofos. Y nosotros hemos conversado cuando lanzó su libro Política para Principiantes, sí. Estuvo aquí durante la alcaldía sí. de Petro, sí, sí. Vino como 3 veces, sí. Fue una especie sí. de asesor de Gustavo sí. Petro sí, sí. y de algunos gobiernos latinoamericanos en Venezuela sí, también, sí. en sí, Brasil. Sí. Pero no entendemos, después de esa organización tan maravillosa que lograron con la famosa primavera aquella, sí. ¿sí?
¿Qué pasó? Llegó Pablo Iglesias al Senado, lo que Sí, llamamos no, bueno, nosotros al Senado. el fenómeno, ¿Qué fue lo que pasó? el Que esa fenómeno, gente se fue, subió como el fenómeno de, palma y cayó como claro, poco. sí, sí, no, el Entonces fenómeno eso es aterrador para un movimiento sí, social. el fenómeno de Podemos es muy ilustrativo de cómo en Europa cualquier intento de poner en cuestión las reglas del capital y de la economía liberal, capitalista, neoliberal, va a causar una reacción de todo el aparato del Estado y de los poderes fácticos brutal. Esto es, la guerra sucia que el Estado y los poderes económicos desarrollaron contra Podemos y sus líderes fue bestial. Desde los servicios secretos, la policía, la banca, los medios de comunicación que controlan básicamente ellos, se lanzaron a una campaña de acoso y derribo. Primero acabaron con Monedero, después con Pablo Iglesias, después fueron contra su mujer y hasta destruirlos, personal y políticamente. A través de medios de comunicación, todo, mentiras es que y todo toda la maquinaria del Estado se puso en marcha. Es decir, lo que están haciendo con Petro aquí. Claro, exactamente. Y lo peor es que fue con la connivencia del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, la otra, que tú me parece que nos das unas esperanzas muy gratas al saber de que tienen una ministra del Trabajo que está velando por los derechos de los trabajadores españoles y todo eso, pero ¿por qué esa insistencia con la OTAN? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué esa complicidad con Libia, Siria y todas esas cosas, los Balcanes, toda aquella historia macabra? Vamos a ver, en la política europea, para los gobiernos europeos, hay una serie de líneas rojas que nadie puede sobrepasar. Ya. Y una de ellas es la defensa atlántica. Es decir, y es que nadie puede, eso es una línea roja que se le impuso, es decir, es una condición que se le impuso a España para incluirse en la Unión Europea y que se le impone a todos los socios de la Unión Europea. Y su inclusión en la Alianza Atlántica. Entonces, eso es innegociable. Ese elemento es innegociable. Es decir, la geopolítica europea es la que es, se apoya a Israel, punto. Hay una cosa así, no, es decir, se sigue básicamente hasta ahora, hasta Trump, ¿no? La política norteamericana. Ahora justamente Trump está provocando en Europa una reacción que la izquierda ha demandado durante décadas, y es una política de defensa autónoma. No la ha conseguido la izquierda, la ha conseguido paradójicamente Trump. Ya. Es curioso, pero es así, ¿no? Hay otra cosa, es decir, energéticamente España tiene más relaciones con Argelia a nivel de petróleo, sus economías energéticas son un poco menos dependientes de lo que era Rusia, porque ahorita casi todos los presupuestos se han subido 4 veces los combustibles de su valor real. ¿Sucede lo mismo en España? No, fíjate, en España una de las políticas más inteligentes de la izquierda, del PSOE, ¿no? Incluso, y de los gobiernos del centro izquierda español, es el objetivo de hacer autónoma o no dependiente a España desde el punto de vista energético, y la inversión en energías renovables. De modo que hoy una buena parte de la energía española procede de fuentes renovables. Tanto eólicas
como solares, ¿no? Que ya están compitiendo con las grandes, es decir, con las dos fuentes tradicionales, la hidráulica y la nuclear. De modo que ahora, por ejemplo, España surte de energía a Portugal y a Francia. Y termoeléctrica, ¿no? Las fuentes termoeléctricas prácticamente se abandonaron. Ahí quedan algunas centrales, pero esas fueron las primeras que se empezaron a cerrar. Entonces, esa política energética de independencia y no dependencia del gas argelino o del petróleo, ¿no? Es una de las políticas más inteligentes del centro izquierda español. Es decir, el potenciar las energías renovables como una fuente estratégica de producción de energía, ¿no? Claro que, por ejemplo, Putin decía que implantar las energías renovables en toda Europa demandaría mucho tiempo, como se ha comprobado, ¿no? A través de eso. Sí, y además esos son cuestiones propagandísticas. Sí, claro. Esto es, claro que depende de la inversión y del interés de los gobiernos, ¿no? De hecho, ya hay países en Europa que son independientes, son pequeños países que ya prácticamente son autosuficientes energéticamente a través de energías renovables. La otra, más de 600 empresas europeas se están pasando para Estados Unidos. Claro, es decir, pero en España, claro que las energías renovables no pueden, una economía tan fuerte y tan compleja no pueden soluciones. Claro, suplir de buenas a primeras, pero en 20 años de un porcentaje residual se ha pasado a un porcentaje muy significativo de aporte, ¿no? de energía por parte de las renovables, ¿no? Bueno, yo he estado estudiando todo eso y me he dado cuenta, por ejemplo, que el resto de Europa, salvo España, dependían del petróleo ruso y del gas ruso. Ahora está 4 veces más caro y hay una quiebra de empresas pequeñas muy grandes y además, por ejemplo, la mayoría de las empresas alemanas ya están trabajando. Eso fue culpa de Alemania, justamente, que se empeñó en el gasoducto ruso. Stream, y claro, ha salido el tiro por la culata. Sí, claro, le salió. Entonces ahí lo bueno que tuvo España es que desde el principio se negó a incluirse en el gas, es decir, en el gasoducto ruso, que prefirió, incluso antes de apostar por las renovables, que el gas viniese de Argelia. Bueno, ahorita salieron una cantidad de protestas tanto en Francia como en España, Italia y otros países que piden que se acabe la OTAN y otros que también piden que hasta cuándo esas monarquías, que hasta cuándo vamos a seguir en el medioevo en el cibermedioevo. Son dos causas es decir, que se remontan a mi infancia, ¿no? Y a mi juventud. Llevamos en la lucha por la República, en la lucha por la salida de la OTAN desde que yo tengo uso de razón. O sea, sí, pero creo que llegó la hora, ¿no? Creo que llegó la hora con toda esta guerra de Ucrania y toda esta economía. No, yo creo que es la propia, una quiebra económica, la propia quiebra de la propia Casa Real, ¿no? Es decir, con los escándalos de Juan Carlos y todo eso, de su hijo, han hecho más por la causa republicana que nuestra voluntad y nuestra... Pasa lo mismo aquí con Uribe, ¿no? Claro, Uribe y los narcopresidentes colombianos se cayeron solitos. Claro, es decir, entonces, partiendo del hecho de que la monarquía en Europa, las monarquías europeas son puros elementos ornamentales, es decir, son como... Pero reciben mucha plata. Bueno, España justo tiene la monarquía más barata. Sí. Es decir, en comparación con la inglesa, por ejemplo, la British Petroleum Company, de la monarquía. Es decir, la monarquía española es relativamente barata, pero
pero son inercias históricas. Son inercias históricas, simbólicas, que todavía funcionan en el imaginario de mucha gente. Bueno, ¿cuál es una última pregunta? ¿Cuál tú crees que sea el futuro económico político de Europa si no interviene todas las poblaciones? Porque la OTAN no fue elegida popularmente por voto popular. No, no. ¿Sí? Y las direcciones de la Comunidad Económica Europea tampoco vienen elegidas por voto popular e imponen todas las políticas de todo tipo a los europeos. ¿Cómo es eso? No, es decir, una OTAN popular o algo así, o no, una unidad europea popular. Lo que justo con Trump lo que está surgiendo es una idea, una vieja idea de Europa, que es una política de defensa autónoma, ¿no? Y lo que te decía antes, lo que no ha conseguido la izquierda lo está consiguiendo Trump, ¿no? Sí. Y el futuro de Europa está en restablecer la ruta de la seda, sus relaciones con China. Paradójicamente, el aliado natural de Europa en estos momentos, y se está viendo, es China. Sí, volver al mundo multipolar. Es un poco reconstruir lo que es la ruta de la seda, pero claro, en términos geopolíticos contemporáneos. ¿No? Claro. Y la ceguera de Estados Unidos ha relanzado esa idea y esa política de recuperación de las relaciones con China. Bueno, y una última pregunta ya, ¿cómo te ha parecido el Festival Internacional de Poesía de Bogotá? Las personas, los poetas, los amigos. Es decir, la gente como vosotros que he conocido en estos días y en estas semanas justifican un viaje y un festival, ¿no? El acudir a un festival. He conocido personas súper interesantes, grandes poetas, he conversado con gente cualificada que me ha puesto al día de la situación en Colombia, en América. Es decir, estos viajes para mí a América desde hace unos años han sido muy educativos, muy educativos. Bueno, para el presidente interino de Colombia, Alejandro Muñoz, y la voz de Macondo, es un gran honor y un placer entrevistarlo. Sí, y que sigamos en muchos éxitos poéticos, literarios, y ojalá se nos vayan esos monarcas de por allá. Entrevistado por ti, para tu canal. Y bueno, y si alguien pues ha recogido alguna idea o alguna información que le pueda servir, pues mira, hemos cumplido nuestra Todo misión. Esto nos va a ser supremamente útil porque has dicho cosas que yo esperaba que alguien dijera, sobre todo en las cuestiones de los artistas y toda esa política que está sucediendo. Y ojalá España siga adelante porque de verdad muy dura la situación de los españoles, muy dura la situación de los emigrantes, que es una política internacional vergonzosa para todas las naciones del mundo. Y pues deseándote muchos éxitos. Sí. Ahí el cáncer de Europa hoy es la ultraderecha. Claro, no, y de todo el mundo. Y el que los partidos de la derecha clásica, los demócratas cristianos, los conservadores, se han dejado abducir por la ultraderecha. Sí. Es el verdadero peligro hoy de Europa. Bueno, pues a luchar por un mundo multipolar, mi querido Matías Escalera. Por supuesto. Encantado. Encantado. Gracias.